¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Estamos aquí en este evento que estamos organizando, en este marco, o dentro de este marco que es la revisión del contrato colectivo de trabajo. Es un evento que se va a dar o que se va a presentar histórico, ¿no? Que nos abre las puertas pues, a la discusión sobre los contratos colectivos, sobre quién los sustenta y demás. Tenemos o estamos empezando este coloquio, pues básicamente con retraso porque tuvimos aquí una interrupción, no nos querían prestar el espacio, dado que pues ya históricamente aquí en Ciencias hemos hecho ya muchos eventos y bueno, al final son eventos que son para la comunidad y que nunca se habían visto en esta situación, envueltos en una situación de pedir permisos para utilizar los espacios que además queremos recordarles pues, que son públicos, es una universidad pública y bueno, no somos entes extraños a esta universidad, somos pues aquí compañeros estudiantes, trabajadores, profesores, etcétera. Bueno, después de un forcejeo ahí por poder utilizar el espacio, estamos aquí ya reunidos y vamos a tener la primera ponencia del profesor Fernando Quintana, profesor de Preparatoria 2, el cual nos va a platicar acerca del contrato colectivo de trabajo de las y los académicos de la universidad. Entonces le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y gracias por esta ponencia. Pues, gracias, compañeros. Lejos de que sea un aspecto profundo sobre el problema del contrato colectivo, tenemos que entender que el profesor de asignatura, el profesor de carrera, los técnicos académicos, la gran mayoría de profesores, vamos a ver que pues, no conocen este contrato colectivo que busca legitimarse en el proceso que en esos momentos se va a dar, que la PAUNAM va a buscar que se legitime cuando pues, no ha hecho nada por los profesores, cuando no hay nada para poder ver las condiciones que presenta el profesor, condiciones totalmente limitadas, salarios muy bajos, prestaciones muy limitadas, y que este es el principal problema que tenemos que ver, ¿no? Pero esto lo tendremos que enmarcar dentro de la problemática que presenta en esos momentos los académicos, ¿no? Uno de los problemas más fuertes que vemos es que el académico no se siente trabajador, siente que es un intelectual, un profesional, pero que no ve la necesidad de organizarse, no ve la necesidad de un sindicato, no ve la necesidad de poder lograr una mejor condición a través de la movilización, a través de exigir a la autoridad una mejor condición de trabajo, ¿no? Ese problema pues, es el que venimos enfrentando durante mucho tiempo, como parte de que el profesor necesita tomar conciencia de luchar, conciencia de organizarse para tener una mejor condición, ¿no? En muchos años atrás tenemos que ver que ha habido experiencia de los profesores, ¿no? Una lucha en los años 70 que hace posible que se tenga un contrato colectivo, todavía con limitaciones debido al momento, pero que va a ser arrancado por la SAPA-UNAM, junto con las autoridades universitarias, que logran, en un recuento que se da el 13 de noviembre del 80, donde ellos logran 750 votos más, ¿no? Entonces había una condición favorable también del trabajador en aquel momento, del trabajador académico. Pero resulta que todo esto se va perdiendo y hasta el momento pues la situación del STUNAM, la sección académica, pues realmente podemos decir que está bastante limitada, no tiene condiciones para luchar en esos momentos de manera frontal por la titularidad. Incluso la gente que hoy está dirigiendo el sindicato a través del comité ejecutivo, pues no son ni siquiera académicos, ¿no? Son administrativos que han estado ahí incrustados en el poder durante mucho tiempo
y esto ha generado que ni siquiera haya una lucha mínima por el sector académico dentro del STUNAM, pero que STUNAM sí tuvo durante su historia una buena participación de maestros revolucionarios, comunistas, gente democrática durante mucho tiempo, ¿no? Y que muchos de ellos recogían toda esa lucha que viene de los años 70, podían debatir, podían proponer, incluso ganar las propuestas en los congresos del STUNAM, incluso hasta en el Congreso. Pero una vez que la dirección del sindicato es copada por líneas derechistas, por líneas charriles, pues todo esto se va perdiendo y hoy el STUNAM pues tiene una debilidad muy grande, ¿no? La debilidad que el profesor no participa, que las pocas delegaciones democráticas pues tienen problemas para organizar, para movilizar al profesor, y es una de las broncas que podríamos decir que está presente en estos momentos, ¿no? Pero que lejos de eso, tenemos que entender que las nuevas generaciones también han estado buscando responder a la problemática que hemos enfrentado los académicos, una situación muy limitada para precisamente la cuestión de los salarios, de prestaciones, todo lo que más o menos hemos venido planteando los profesores, pero que todavía hace falta mucho porque es necesario que en esos momentos podamos generarle esas condiciones para lograr la no legitimación de ese contrato y podamos ver de qué manera resolvemos los profesores la necesidad de un contrato colectivo acorde a las verdaderas necesidades que tenemos los profesores en la UNAM, ¿no? Entonces, por ahí más o menos es ese aspecto. Otro aspecto que queríamos un tanto manejar, el problema de lo legal y lo laboral. Esto es un problema fuerte porque la autoridad, cuando le conviene, dice que es un problema laboral y cuando le conviene es un problema académico, ¿no? Por ejemplo, preguntaban algunos profesores que por qué no les dan grupos, ¿no? ¿Por qué no les dan grupos y van con la autoridad y la autoridad dice, pues ya se acabó tu contrato, ¿no? Y esos problemas son los que están ahí presentes porque una cuestión académica se convierte en una cuestión laboral y el profesor cuando vemos pues ya está fuera de la universidad. Todo esto por el artículo 51 y donde el director tiene en sus manos la capacidad de decidir quién sí, quién no continúa trabajando, ¿no? Entonces es un problema muy fuerte y donde el contrato colectivo, pues como son cuestiones académicas y no hay grupos o ya dieron tus grupos, pues resulta que no se pueden resolver por la vía laboral, ¿no? Siempre y cuando pues metas una demanda y si eres un maestro interino, pues menos posibilidades tienes de poderle resolver la problemática de volver a regresar, ¿no? A dar clases. Entonces yo creo que todos esos aspectos pues, son los que se presentan. Les decimos el problema de que el profesor no se siente académico, que no se siente trabajador, que se siente intelectual, profesionista, que no tiene que ver nada con un sindicato, que no tiene que ver nada con la lucha. Y por otro lado, el aspecto que tiene que ver con lo académico y laboral, que pues es lo que a final de cuentas nos va a limitar en términos de la lucha académica y laboral. Por eso existe el contrato colectivo de trabajo, por un lado, y por otro lado el EPA. Y con esos dos instrumentos, pues han servido para mantener al profesor en las condiciones que presentamos ahorita, bajos salarios, no hay tiempos completos, no hay medios tiempos, y el profesor, a final de cuentas, pues se puede pasar aquí 15, 20, 30 años y no ser definitivo o no lograr ser maestro de carrera, ¿no? Entonces, pues esos aspectos son los que un poco quería empezar a plantear, pero decíamos todo esto dentro de un marco de la llamada nueva cultura laboral, que esta cultura laboral pues no se debe, esta nueva cultura laboral que no se debe al nuevo gobierno, no se debe a la lucha del trabajador tampoco, que es parte de un convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo y el Tratado de
Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y a partir de eso pues, se da el aspecto de la legitimación, sobre todo para ver el problema de los contratos de prestación. Y vamos a ver que esta nueva cultura laboral, pues ¿qué es lo que buscaría, no? Busca o tiene como objetivo acreditar que los trabajadores conocen y apoyan el contenido del contrato colectivo. Implica dejar atrás los contratos de protección. El líder sindical que acreditara verdaderamente representaba a los trabajadores, ¿eh? No siempre pues, los líderes representan a los trabajadores, y el caso de Stunam, pues, de APAUNAM es lo mismo, ¿no? Terminar cuanto antes con los contratos de protección que propician salarios precarios y condiciones laborales mínimas. Otro punto, el sindicato verdaderamente representa a los trabajadores de una empresa para negociar la mejora de sus derechos laborales. Esto, pues, como vemos que no es así para el caso de APAUNAM y para los trabajadores académicos. Y sobre todo que pues, haya el diálogo y la negociación colectiva, algo que no se presenta. Entonces, toda esta llamada cultura laboral, nueva cultura laboral, pues implica pues, muchas limitaciones, ¿no? Porque mientras el trabajador no avance en su organización, mientras el trabajador no entienda sus derechos, mientras el trabajador no conozca su contrato colectivo, pues va a ser difícil que el trabajador entre en este aspecto de la nueva cultura laboral, ¿no? Y que esto ha servido también para que los sindicatos charros se vayan afianzando más, para que los sindicatos charros pues, se sigan manteniendo en el poder y no haya realmente una forma diferente de evitar que sigan los líderes charros estando por encima de los trabajadores, y que realmente exista un diálogo, una negociación concreta con los trabajadores, ¿no? Los trabajadores siempre van a estar de lado, o los trabajadores realmente no tienen que ver nada con este aspecto de los contratos colectivos, ¿no? Y por eso decíamos que los trabajadores, en este caso, académicos, no conocen realmente lo que es el contrato colectivo. Yo me atrevo a decir que no lo conocemos, no conocemos su contenido realmente. Incluso lo que llegamos a conocer, en el caso, por ejemplo, de la Prepa 2, que aprendimos nada más que algo que viene en el contrato colectivo, es el artículo 69, ¿no? El artículo 69 porque podemos pedir un día, 2 o 3 días, ¿no? Pero realmente, pues sí, carecemos de todos los elementos para poder entender qué onda con nuestro contrato colectivo. Yo siento que es una debilidad que tenemos ahorita como académicos. Por eso yo creo que uno de los principales aspectos que debe de surgir a partir de la movilización y lucha que estamos haciendo los profesores es el conocimiento, la discusión de ese contrato colectivo profundamente, e ir viendo qué es lo que podemos aportar como derechos, qué es lo que podemos aportar como nuevas conquistas, porque al final de cuentas es parte de lo que tenemos que tener los profesores, ¿no? No tenemos una vida sindical, no tenemos una vida organizativa, por eso hay muchas debilidades, o que las autoridades se han encargado de meter mucho miedo para que la gente no participe, como si fuera algo contrario a sus derechos, como si fuera algo contrario a sus intereses, ¿no? Por eso la debilidad tenemos que sobrepasarla, y en esos momentos tenemos que ver la incorporación de una gran mayoría de maestros para que conjuntamente digamos no a la legitimación de ese contrato colectivo que en estos momentos representa la APAUNAM, que las APAUNAM pues, realmente no representan al académico, y que tenemos que ver la necesidad de ir fortaleciendo una estructura sindical que desgraciadamente también no tenemos en estos momentos. No hay un sindicato independiente, democrático, autónomo, donde verdaderamente participen los académicos, donde verdaderamente los maestros sean los que impulsen las demandas, donde los maestros impulsen la movilización y busquemos arrancar al Estado, o en este caso también a Rectoría, a las autoridades universitarias, pues esa mejor condición de trabajo, mejores salarios, mejores prestaciones, que es lo que creemos que hace falta en esos momentos.
Y esta coyuntura, pues decimos, puede ser favorable, esta coyuntura puede ser buena, porque independientemente que no la hemos arrancado como trabajadores a nivel nacional, las condiciones que se están presentando de nueva cultura laboral, pues son las que nos pueden permitir el que podamos hacer el esfuerzo de arrancar ese contrato colectivo. Decíamos que ya en el 80, por 750 votos, donde fue la diferencia entre STUNAM y APAUNAM logró tener ese contrato, ¿no? Pero que lógico que aquí hubo también todo el apoyo abierto, el dinero o los contratos individuales de los profesores para que también en esos momentos ganara la APAUNAM ese contrato colectivo. Sabemos que en esos momentos también están recurriendo a todo lo que tienen como capacidad para amedrentar al maestro, para asustarlo, y que eso también pues, es un problema que tenemos que rebasar, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos el planteamiento. La propuesta que estoy haciendo es la de generar un taller donde podamos entrarle a la problemática del contrato colectivo, y ese taller sería, bueno, lo estamos llamando el ABC del contrato colectivo de trabajo académico de la UNAM y la consulta de su contenido. Así lo estoy llamando. El objetivo sería conocer y manejar los contenidos del contrato colectivo de trabajo académico para justificar la no legitimación del contrato que controla la APAUNAM. Esa sería nuestra meta, ¿no? ¿Y qué haríamos con eso? Pues buscar una mejor condición laboral, una mejor promoción, mejores salarios, el problema de la jubilación digna y que los derechos, beneficios y conquistas de los trabajadores académicos pues sea cada vez más amplia, ¿no? Entonces, la lucha está en estos momentos, puede ser un parteaguas lo que se logre con el voto que se va a dar para la legitimación del contrato colectivo, pero que la lucha no va a terminar ahí, ¿no? Tenemos que seguir convocando, seguir llamando a los profesores a luchar, a organizarnos, a movilizarnos, porque la situación pues no va a cambiar de la noche a la mañana. Hay generaciones nuevas, compañeros maestros que nos han demostrado su capacidad ya de lucha, sobre todo con el movimiento de la UNAM no paga, donde aún así en pandemia lograron movilizar a maestros de todos los sistemas, de CCH, de prepa, de facultades, y es una experiencia muy rica que tenemos que ver en estos momentos, ¿no? Por el otro lado también el sector estudiantil, que también ha hecho grandes movimientos, grandes movimientos con pliegos petitorios, y donde rescatamos principalmente lo que es la lucha de los compañeros de la FES Cuautitlán, donde un dirigente que no los hay en estos momentos, yo podría decir que es el mejor dirigente que tiene ahorita la universidad en el sector estudiantil, el compañero Mario, que ha demostrado su consecuencia, que ha demostrado la organización, por ejemplo, con el Consejo General de Representantes, donde han ganado también espacios estudiantiles en el Consejo Técnico, ahí en Cuautitlán, donde han planteado pliegos petitorios importantes, donde han movilizado y han arrancado cosas, ¿no? Entonces yo creo que es parte de la represión que tiene el caso del compañero de Cuautitlán, y al igual nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias, que también demostraron y han seguido demostrando que en esos momentos están presentes. Esa organización y lucha que todos los días vemos que se han estado movilizando, que han estado luchando porque regresen nuevamente a trabajar, pero que sabemos bien que su único pecado ha sido organizar, movilizar y buscar una mejor condición como trabajadores, y que hoy reciben de parte de las autoridades universitarias pues esa represión, y específicamente del director aquí de la prepa, bueno, que también en la prepa 2 pasa lo mismo, ¿no? El director de ciencias, ¿no? En esos momentos, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver que los puntos que podríamos discutir serían los siguientes. Punto número 1, las bases. En este punto trataríamos 3, que es lo que yo estoy planteando para poderle entrar. El A, que sería trabajador académico o profesionista.
que tendría que ver con el punto 3, 4 y 5, las cláusulas 3, 4 y 5, ¿no? ¿Qué onda con el trabajador académico o su profesión? ¿Qué tanto? Eso tenemos que ver, que el maestro tenga claro que es un trabajador académico. El B. El B sería la discusión sobre lo académico y lo laboral. Capítulo 1, que están las disposiciones generales de la cláusula 1. Incluso que es la con la que nos dan en la torre, compañeros, porque de ahí ya nos dicen lo académico es un rollo y lo laboral es otro. Y desde esa cláusula ya nos dan en la torre porque pues no hay condiciones para que el profesor tenga estabilidad, promoción y jubilación a partir de todo este proceso, que puede tener el maestro 10, 15, 20 años, 30 años, y el maestro puede continuar igual, porque a final de cuentas el contrato colectivo no ve el problema laboral, no ve el problema ya de la estabilidad, sino lo ve el problema, el estatuto del personal académico. Y al presentarse eso, pues el maestro queda desprotegido, ¿no? El otro punto que sería leyes que enmarcan el contrato colectivo de trabajo, que sería la Constitución, la Ley Federal de Trabajo, los tratados laborales internacionales y otros ordenamientos jurídicos, que tienen que ver con la cláusula 10. Entonces, ese es el punto 1, serían las bases. El punto 2 que se propone, el ingreso, estabilidad y promoción. Entonces, es ahí donde podríamos añadir también algo que no viene en el contrato colectivo ni en el EPA, el problema de la jubilación. Entonces, esos puntos que tendrían que ver ya con el capítulo 3 del contrato colectivo de trabajo y concretamente con el estatuto del personal académico. Tenemos que tener bien claro que el ingreso, la estabilidad, la promoción y la jubilación deben de ser un aspecto muy claro para el contrato colectivo, donde los profesores tenemos que participar y donde el profesor a 1 año o 2 años ya tenga la permanencia del trabajo con concursos de oposición cerrados, o veríamos de qué forma, ¿no? El punto 3 que se propone para la discusión sería sanciones laborales, donde ahí sí está bien enmarcado la molestación, la suspensión y la rescisión del contrato, ¿no? Es en el capítulo 4. Eso sí lo tiene bien claro la autoridad, pero no tiene bien claro qué hacer con una tesis. No tiene bien claro el rector o toda la burocracia universitaria qué hacer en este caso, ¿no? Pero sí para molestar, para sancionar a un profesor, para aplicarle la ley, porque ahí sí le aplica la ley, y los maestros son despedidos por cualquier cosa, ¿no? Incluso porque supuestamente no dio una clase, por un problema de acoso como lo que está de moda, que ahí sí hubo una legislación para que se pusiera esto, y hemos visto el caso, por ejemplo, de Prepa 2, tenemos 2, 3 maestros que por esa situación han sido llamados, afortunadamente no los despidieron, pero sí les dan de castigo 1 semana sin salario, y es una práctica que ahorita está presente porque como no hay argumentos académicos o laborales, pues se utilizan ahí formas diferentes, como el rollo de género, como un aspecto que sí está pesando, y donde hay incluso compañeros de sindicatos donde avalan esto y están de acuerdo que se corra al profesor, y en lugar de apoyarlo, pues hasta sirven como un instrumento para la misma autoridad para reprimir a los propios profesores, ¿no? Entonces es un aspecto de esto que también tenemos que entrarle muy bien. No hay, por ejemplo, verdaderos en Astunam, por ejemplo en Estunam, y creo que en los demás lugares como Estunam y el sindicatito que por ahí anda, no hay verdaderos abogados que realmente vean esta problemática, especializados en toda esta problemática que a diario presenta el profesor. Y el profesor solamente se presenta cuando lo llaman para ver una cuestión de una acusación que se le hace. Resulta que el profesor pues no tiene la posibilidad de defenderse, ¿no? O es muy limitada la defensa legal que luego incluso presenta el mismo Estunam, ¿no? Bueno, el punto 4, que serían salarios y estímulos al personal académico, que sería el punto 6. Este aspecto también es importante verlo. Hay una lista de ahí de cuánto gana el maestro por hora, pero resulta que las autoridades no tienen ahí un tabulador de cuánto gana el director, cuánto gana el rector, si no existe un tabulador, yo no lo conozco, ¿no? Pero sí el profesor, sí en realidad pues está ahí cuánto gana, pero que ese es el problema, ¿no? Nos pagan por hora clase y esa es una forma concreta de mantenernos a los profesores con pocas horas, con poco salario, ¿no?
Entonces, ese punto del 4, de salarios y estímulos, es muy importante para entrarle, ¿no? Y cómo a través del tiempo, pues, los salarios cada vez son más bajos, ¿no? 5, jornada laboral y días de descanso, permisos, licencias y vacaciones, es el capítulo 7, que también tenemos que entrarle. ¿Qué tanto pues tenemos las condiciones para seguir trabajando? En el caso, por ejemplo, de los maestros de carrera, ellos tienen año sabático. El profesor de asignaturas se puede aventar. Yo tengo 30 años y nunca he tenido ningún año sabático. Y ese aspecto está ahí concreto, ¿no? Hasta esos aspectos pues, son importantes, sin dejar de ver que el profesor de carrera, porque tampoco es la contradicción ahorita con el maestro de carrera, pues tiene ese derecho, pero el profesor de carrera, de asignatura, no lo tiene. Entonces, y muchas cosas más que podríamos ubicar, ¿no? El 6, prestaciones de previsión social y la cultura, que es un punto que podríamos ahorita ubicar. ¿Qué tantas esas prestaciones son viables? El 7, capacitación y superación académica, también a nosotros no se nos pagan los cursos, nos meten en la dinámica de cursos, pero no se nos pagan. Hay instituciones donde se paga por asistir a cursos. En el caso de nosotros, pues no tenemos ese derecho, ¿no? Y derechos colectivos, que para la PAUNAM pues son los máximos que hay. Ellos dicen que los préstamos personales, los trámites en lentes y ortopedia, excepción de pago ante la UNAM, el apoyo a impresión de tesis, servicios funerarios, el seguro de Inqualitas, descuentos en algunos lugares, el vale por la membresía de costo hasta de 100 pesos que ahí luego meten, cursos sin costo según ellos, y algunas cosas. Pero pues esto lo da el ISSSTE, ¿no? Ni siquiera es necesario tener a PAUNAM ni el contrato colectivo. El ISSSTE te los da por el simple hecho de asistir. Y decimos que realmente, pues, dentro de las prestaciones en general, no hay nada que nos esté dando la PAUNAM que haya sido un logro para una mejor condición del profesor, ¿no? Yo siento que no, que por eso decimos, yo honestamente, pues, les decíamos, no conozco el contrato colectivo realmente, no se necesita abogado, como algunos compañeros dicen, es que necesitas ser abogado y necesitas entrarle para eso. No, todos los trabajadores tenemos la obligación de conocer ese contrato, los trabajadores académicos, porque esto pasa en Estunam. Los trabajadores administrativos saben qué onda con su contrato y van y dicen, yo quiero mis días porque tal cláusula dice esto, yo quiero eso. ¿Por qué? Pues porque tienen una vida sindical y mínimamente tienen la posibilidad de que el sindicato represente, o están atando en muchos de los casos en las negociaciones y lo que logran, porque el trabajador a final de cuentas pues, sí logra algunas migajas como sea, pero él está consciente y está claro de cuál es su rollo. Por eso ellos se están planteando su legitimación como Estunam, y yo creo que ahí no hay una gran contradicción. Pero sí hay una gran contradicción cuando ellos representan a un promedio de más de 4,000 trabajadores académicos y se están echando para atrás el comité ejecutivo. Casi en la gran mayoría del comité ejecutivo hay una fracción democrática donde estos compañeros sí están apoyando la no legitimación del contrato, pero una buena parte del comité ejecutivo y más los que representan a lo que sería la sección académica, 2 personajes que ni siquiera son maestros o no les ha interesado durante mucho tiempo qué onda con los profesores, ¿no? Y por eso, pues vemos que solamente la organización que hemos venido teniendo, la organización académica de académicos y académicas, pues es lo que nos ha abierto el panorama, donde estamos entrando a discutir, que hicimos una consulta, estamos haciendo la pega de carteles, estamos haciendo trípticos, donde hemos repartido en 2 o 3 lugares, pero esta campaña pues debe seguir siendo más amplia, ¿no? Creemos que solamente el llegar a las escuelas, llegar a cada uno de nuestros maestros, pues va a ser la posibilidad de que podamos luchar por esa legitimación del contrato, ¿no? Y ya nomás finalmente para ubicarnos, sobre todo en tiempos, porque otros compañeros también van a exponer, pues podemos nada más ver que el contrato colectivo representa, así lo puedo asegurar, representa qué tanto el maestro o el trabajador ha luchado por lo que tiene. En 1980 y tantos, había un sindicato, 90 todavía, un sindicato que se llamó Sotaur 100, un sindicato que representaba al gremio de los choferes a nivel de
de la zona metropolitana. Ese sindicato fue muy fuerte, tenía muchas prestaciones, incluso la campaña que avientan para darle la torre a los compañeros para desaparecer Ruta 100, era que los trabajadores ganaban mucho. Así esa fue la campaña, algunos compañeros son más jóvenes. Esa campaña fue tan fuerte porque decían, es que, ¿por qué les dan juguetes el Día de Reyes? ¿Por qué les dan esto? Porque ellos habían logrado, habían arrancado muchas condiciones porque su contrato colectivo plasmaba todos esos derechos. Que si el trabajador lo hacían que trabajara 2 horas más, le pagaban el doble, el triple. Eso es lo que tenía el trabajador del Sutaur 100. Y por eso, lejos de darle la torre por toda la política de privatización que en aquel momento se dio con el transporte, pues era darle la torre a un sindicato fuerte, y que el pecado también más fuerte de Sutaur 100, estoy hablando sobre todo de la base trabajadora, no de los charros, porque después se charrificaron los compañeros, todo el líder jurídico y todos los demás, el comité ejecutivo, pues a final de cuentas ellos agandallaron y traicionaron a la base, ¿no? Como puede pasar en el SME y otros lugares, ¿no? Esos trabajadores tenían esas condiciones, decíamos, con todo ya con la bronca de la privatización del transporte, y que en esos momentos el pecado más grande para ellos es que apoyaban al EZLN. Apoyaron al EZLN y fueron consecuentes con el EZLN, ¿no? Lejos del oportunismo del PRD, que por allá ya andaba ahí del dirigente del PRD, un señor que hoy gobierna este país, donde despreciaba la lucha del pueblo, donde despreciaba todo, y su camino siempre fue electoral, y hoy en el poder pues vemos que ha traicionado, porque nuestro pueblo, o concretamente en estos momentos el trabajador nacional, a nivel sindical, pues es el que menos se moviliza. Pero tiene que ver también con quién está en el poder. Lejos de que se haya ampliado la lucha, la movilización, pues ahí hemos visto que pues, se ha limitado y no hay movilización, no hay lucha del trabajador. Nosotros estamos haciendo el intento y eso es bueno y es correcto, pero que hoy sí se debe mucho a esa cuarta transformación que ha permitido incluso que el charrismo sindical se perpetúe en el poder. No hasta llevó a los líderes charros a la mañanera, los llevó para que hicieran campaña. Esto no lo va a hacer con los académicos que buscamos no legitimar un contrato. Eso es lo que estamos ubicando. Y el charrismo está presente, el CENTE apoya cada rato que también son maestros bajo el charrismo sindical, apoya abiertamente al presidente, y el presidente está contento con ellos, con la CTM, con todos ellos, ¿no? Entonces, el problema laboral no es la llamada cultura, que es lo que están manejando, ¿no? Esta es una política del imperialismo para poder asegurar que por lo menos el trabajador pues, no se muera de hambre y que tenga condiciones mínimas de trabajo, ¿no? Porque no lo estamos haciendo los trabajadores, lo está haciendo el convenio que hay por ahí, y que para eso se requiere que se legitimen esos contratos. La pregunta es, ¿qué tanto es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tanto tenemos que luchar por una reforma laboral? ¿Qué tanto tenemos que movilizarnos por algo diferente? Y dentro de eso, el punto central, que como podemos ver, pues es la bronca de la democratización de la UNAM, ¿no? Ya no cabe la ley del 45, ya no cabe que 15 personalidades sean las que decidan quién va a ser el próximo rector, ¿no? Ya no cabe que el gobierno también meta el dedo para imponer a alguien que va a ser el rector aquí en la UNAM, ya sea del PRI o una alianza PRI-Morena, ¿no? Porque se puede dar también, ¿no? Entonces, pues sí, la cuestión es qué tantos el profesor también está en una condición para tener un mejor nivel de vida, un mejor salario, y en este caso también, pues no dejar de lado el sector estudiantil que pues, se ha demostrado durante muchos años. Yo en 30 años que he estado aquí en la UNAM, pues he visto que gracias al estudiantado, pues se ha logrado de frenar la política neoliberal en este país, se ha logrado también en la UNAM, y que creemos que hace falta también la unidad del sector académico, del sector
administrativo y el sector estudiantil en esos momentos, ¿no? Entonces, no van a pasar ellos si nosotros nos organizamos, y la muestra es Rectoría. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene el poder, que esa es la bronca, ¿no? Pero lo vimos cuando lo aplaudieron el viernes. Eso es la burocracia que hemos estado mencionando, la burocracia dorada. Esos eran como 200 personas, ¿no? Por el discurso que se aventó, el choro mareador, que se avientan en la mañanera, pero también aquí en Rectoría. Eso es la burocracia dorada, y esos son los que controlan toda la universidad, a los maestros, a los estudiantes y a los trabajadores. Menos del 1% son los que tienen el control, el poder en este país. Nosotros no le decíamos burocracia dorada, les decíamos formas feudales, ¿no? de poder, ¿no? Porque en cada lugar hay un poder fuerte donde se sigue reproduciendo, y así, ¿no? Hay autoridades que han durado 30 años en el poder, 35 hasta 40 años, ¿no? Y eso se ve normal, ¿no? Pues no es normal, es una forma feudal que está ahí presente, y creemos que pues eso también tiene que ver con la democratización, porque sí, efectivamente, la democratización de la UNAM es algo que puede generar algo diferente para los universitarios y para una universidad diferente, ¿no? Y que lo central ahorita pues no va a ser la tesis, porque pues, la tesis es parte de la lucha por el poder que ahorita tiene el gobierno federal, y Rectoría, pues porque así quisiéramos que dependieran a nuestros maestros de ciencias que están luchando de manera permanente, lo han hecho, a nuestro compañero Mario que también ha estado luchando, y a varios maestros que también han estado despidiendo por la falta de horas o porque no hay grupos, pero sabemos que es la política, ¿no? Hacia el profesor, porque no tenemos quien nos defienda, no tenemos una respuesta favorable o más fuerte para todo ello. Pues de mi parte sería esto, compañeros, y agradecemos su participación, y no sé qué sigue, ¿no? Ya termina. Si alguien tuviera, ¿cómo ven? Si alguien tuviera alguna pregunta, la pregunta disculpo. O algo que se discutan también, ¿no? O algo que ustedes también quieran comentar, no sé si, para que se vea más. Si hay un libro que nos pasamos allá, pero no pueden ir a la siguiente. Bueno, no sé si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario. Parece que no. Bueno, pues le damos las gracias a... Si nadie va a preguntar. Ok, sí, adelante. Bueno, mi pregunta, mencionaste algo, tal vez en las ponencias más adelante dirán algo. ¿Hay alguna duda en las personas que no nos tocó vivir esa escisión del sector académico respecto de la vida sindical? O sea, lo que dicen que las autoridades los aíslan y luego aparece la APAUNAM. Y entonces mi pregunta es, pues, ¿cómo así en unos 2-3 minutos que cuentes a la gente que no sabe cómo eso desencadena pues una bola de desventajas en los derechos? Y pues básicamente eso junto con el contrato colectivo de trabajo que va a estar en discusión en estas charlas, pues hacen que tengamos una situación laboral muy inestable, y pues es como entre duda y Sí. tu opinión, experiencia. Sí, de hecho, lo que nada más podríamos comentar es que nosotros también pues, hemos recibido, ¿no? Ya la generación, cuando nosotros entramos como profesores en el 90, 92, 93, pues recibimos, ¿no? Recibimos toda la información, luego con el mismo Estunam, o en algunos casos el compañero Juan de Dios, pues también lo ha expresado, porque ellos, digamos, hay compañeros más de esa etapa que sí lo vivieron más de cerca. Y el peligro que había para la autoridad pues, es que Estunam tuviera los dos sectores, ¿no? El sector académico y el sector administrativo. Entonces, por eso se crea la SAPA UNAM,
con la finalidad de contrarrestar la posibilidad de que Estunam tuviera los dos contratos. Y aquí pues vamos a ver que pues sí, pusieron toda la carne al asador y lo pudieron lograr. Por eso decíamos que unos cuantos votos son los que fueron la diferencia, ¿no? Pero decíamos, pero porque había maestros con una formación política, mucha gente con formación política. Los académicos, muchos eran marxistas-leninistas, maoístas, trotskistas. Algunos militaban en el Partido Comunista, eran los menos, pero una gran mayoría era gente activista que estaba vinculada a los movimientos sociales, ¿no? O sea, a lo urbano popular, al movimiento obrero, al mismo movimiento estudiantil, algunos provenían también de eso, al movimiento campesino. Entonces, ese contexto que estamos ubicando en los 70, incluso había venido una ola que se llamaba la insurgencia obrera en los años 70, donde surgieron muchos sindicatos, donde se hicieron independientes, democráticos, autónomos, lograron acabar con el chavismo sindical en una primera etapa del gobierno de Echeverría, y de esa forma, pues había esa capacidad, ¿no? Pero la autoridad estuvo muy clara, que si no dividía, que si no lograba tener en sus manos al académico, las cosas fueran de otra manera, ¿no? Y es esto, ahorita se tienen otras cosas. ¿Y cuál es el sector ahorita más golpeado, más débil? Pues el académico. El trabajador, tú le haces algo, va con el sindicato y te la hace de tos, y lo defiende el sindicato, y aunque haya hecho cosas feas, no hay bronca, por mucho un castigo, o ya por muy pesado, lo mandan a otra escuela. ¿Pero por qué? Porque hay una presión fuerte, hay una presión muy fuerte del sindicato para defender a su trabajador. Nosotros no tenemos eso. Ni Estunam, ni APAUNAM. Bueno, APAUNAM, que lo debería hacer, no lo hace. Estunam, pues está limitado y te va a decir que no tengo el contrato. Entonces, toda esa etapa, ¿qué es lo que se presentó? Que por un lado avanzara mucho la línea Charril dentro del sector de Estunam, y que al grado de que el sector académico sirviera solamente ahí como alguien que está a un lado, pero que realmente no se hace nada por él. Y los congresos, las revisiones contractuales de los compañeros administrativos, pues resulta que no existen los profesores. O buscan negociar algo, pero realmente no hay, nunca han hecho una presión. Hay momentos coyunturales, por ejemplo, en el 99-2000, donde corrieron a muchos maestros, ahí estuve yo, entre los elegidos para que nos corrieran, y por haber apoyado al CGH, por no dar calificaciones, por muchas cosas. Hubo muchos despedidos, un promedio de casi 500 maestros, ¿no? Y luchamos, íbamos contra PAUNAM a hacer plantones, ahí estaba todavía aquí en Cerro del Agua, y nunca nos resolvieron. Pero fue cuando hubo ahí una presión del movimiento del CGH, que presionó a Estunam, y Estunam todavía fuerzas más democráticas, y se pudo abrir una negociación donde tuvieron que decir que nos iban a recontratar. Y fue así, cuando nos recontrataron, porque hubo mucha presión también del sindicato y el movimiento estudiantil, porque el estudiantil jugó un papel importante para ello. Entonces, todo esto decimos, ¿por qué es importante verlo así? Pues porque si no hay lucha, si no hay organización, si no hay presión política, si no hay presión sindical, pues es muy complicado. Entonces, por eso, cada vez nosotros estamos más débiles en lugar de fortalecernos. Porque nuestros compañeros más viejos ya se han muerto, muchos ya no están, muchos se jubilaron siendo de asignatura con un salario muy bajo y así se fueron. Cuando ellos lucharon, cuando ellos hacían. Y las generaciones intermedias, que ya también estamos muy cerca de irnos, pues somos los que hemos recibido algo de esto, ¿no? Pero eso es lo que buscamos rescatar nosotros, ¿no? No puro rollo mareador, como hoy está de moda, pues de que los sindicatos surgen desde arriba, ¿no? No, los sindicatos surgen desde abajo. Y nosotros estamos en Estunam porque somos una línea democrática y buscamos luchar contra el chavismo interno que hay dentro de la escuela. Y al igual en el comité ejecutivo, pues hay una ala también democrática que busca tener otra condición, ¿no? Pero sí, gracias a que la autoridad puede mantener al profesor en sus manos, y vas con esa división porque en el 74 crea el EPA, y al sumarlo ya con el
Con el contrato colectivo, pues resulta que pues, nos dan mucho en la torre por la cuestión académica, porque solamente de manera académica puedes ser definitivo, o puedes ser, o promoverte, o ser de carrera, no por el contrato colectivo. Y ese es ahí donde está el rollo. Y la UNAM se lava las manos porque ellos no tienen que ver nada con lo académico. Nomás por los aparentes derechos, pues, cuando ellos ni siquiera te lo están dando. Entonces, y todo eso lo ganó el STUNAM, bueno, lo que la ASPAUNAM, antes de lo que es ASPAUNAM, ganaron muchas cosas que todavía vienen en ese contrato. Pero que te digas, ¿qué ha hecho APAUNAM de hace 42 años para acá? El contrato es igual. ¿De qué sirve un préstamo rojo cuando pues, te lo da el ISSSTE? O te dicen un curso, pues es que nomás van a ser para 3 personas porque es la limitada, no es para todos. Y es lana de nosotros, lana de cuando pagan, si es que pagan ellos, ¿no? La UNAM les maneja ahí. Bueno, y el otro de los aspectos, pues ustedes ven el negocio que tienen aquí en CEU, que es su casa del académico, ¿no? La casa de la química, no es la casa de los académicos. Donde imagínense, ahí es la administradora y cuánta lana entra, lo caro que cobran, hacen fiestas privadas, 15 años, bodas, todo ahí, ¿no? Y es un negocio, aparte meten las cuotas sindicales. Entonces, pues esto no es un sindicato, pero toda una asociación académica, porque así es como lo define el contrato, que está encima de nosotros. En comparsa, pues con la autoridad universitaria, pues porque pues, a ellos les conviene que sigan ellos manejando el contrato colectivo y no gente que le va a causar ruido, ¿no? En términos, sobre todo, de derechos de los profesores, aunque ellos dicen que son profesores, muchas autoridades, se les olvida que su papel de académicos fue con el que ingresaron aquí, ¿no? Pero una vez que llegan a ser directivos, pues se engolosinan y ahí los vemos, ¿no? Y hoy se atreven incluso ellos a reprimir y a fastidiar al académico. Dices, ¿cómo, qué onda, no? Y ese es el aspecto. Entonces, decía Weber que la burocracia es una forma de dominación pura, ¿no? Que es la que hoy vemos aquí en la UNAM, pero que hay lucha ahorita por quién agandaña ahorita la universidad y ya vemos con la bronca entre el gobierno federal y la rectoría, ¿no? Y rectoría pues no nos representa tampoco, ¿no? Ese es el aspecto. Pues ya paso la idea, compañeros. Pues gracias a todos. Gracias, profesor Fernando. Sí. Por la plática.